del Estado para que pueda dar respuesta, si lo desea, a las preguntas formuladas. I'm going to ask Mr. Martinez to address you first. Le voy a pedir al señor Martínez que se dirija a la sala. Thank you. Gracias, señor presidente. Me voy a dirigir a los jueces en español. Señorías, me gustaría resaltar que la tipificación interna de la constelación de tipos penales que un país registra no es competencia de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional evaluarla, siempre y cuando no sea una estructura de tipos penales para generar impunidad. Los tipos penales internos pueden ser objeto de revisión por parte de comités de Naciones Unidas, grupos de trabajo, relatores especiales, que en el marco de sus recomendaciones o de sus observaciones generales le indiquen al país si tienen que ajustar la tipificación penal para cumplir con convenciones de derecho internacional de los derechos humanos. Pero si esos tipos penales no están dispuestos para generar impunidad, consideramos que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no puede entrar en la soberanía penal interna para revisar tipos penales. Y para acreditar que los tipos penales internos no están configurados para generar ninguna impunidad, voy a describir cuál es la pena aparejada a cada uno de ellos. El delito de violación se encuentra tipificado en el artículo 374 del Código Penal, con una prisión de 10 a 15 años. El delito de violencia sexual, tipificado en el artículo 5.7 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tipificado con una consecuencia penal de prisión de 12 a 18 años. El delito de tortura, en el artículo 17 de la Ley Especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, con penas en un arco de 15 a 25 años. El delito de privación ilegítima de libertad por funcionario público, que sería homólogo al de detención arbitraria en la escena internacional, en el artículo 176, con penas que van de 10 meses a 2 años y medio. El trato cruel, penas de 13 a 23 años, trato cruel, 13 a 23 años. Y el trato inhumano, con penas de 3 a 6 años. Y ahora vamos a analizar, en el marco de cada tipo penal, cuál ha sido la respuesta punitiva de Venezuela a día de hoy. Delitos sexuales. Dentro de los 124 incidentes, utilizando la denominación de la Fiscalía en el anexo 2, encontramos dentro de la jurisdicción venezolana 3 casos que registran 2 condenas, donde han sido condenados ya 10 funcionarios públicos por la comisión de violaciones, y un tercer caso que se encuentra en fase de juicio oral, donde están sometidos a acusación formal ante juicio oral 13 funcionarios, es decir, 23 funcionarios públicos acusados formalmente o condenados dentro de la jurisdicción venezolana. ¿Y por qué se registran solo 3 casos dentro de la jurisdicción venezolana? Pues porque hay muchos de esos casos que fueron denunciados como amenazas de violación. Y la subsunción penal que hace la Fiscalía dentro de Venezuela, que parece coherente en términos de la parte general del derecho penal, es que en ese caso ni siquiera hubieron actos preparatorios, no comenzó la ejecución del hecho punible y, por lo tanto, fueron derivados a figuras de trato cruel, que, insisto, registra penas de 13 a 23 años. Tortura, tenemos 2 casos sometidos a investigación. Privación ilegítima de libertad, dentro de los 124 incidentes tenemos 17 casos sometidos a investigación, con múltiples
funcionarios públicos, trato cruel, 29 casos sometidos actualmente a investigación, 15 funcionarios condenados en 2 casos, otros 4 casos más sometidos a acusación formal ante juicio oral. Es decir, en conclusión, señorías, consideramos que la Fiscalía no debería entrar a valorar la soberanía de la legislación penal de un país, excepto si está dispuesta para generar impunidad. Y es evidente que estas cifras y las penas aparejadas a cada tipo penal no están dispuestas para generar impunidad. Muchas gracias, señoría. Thank you very much. No further comments. ¿Algún comentario? ¿Más? No, pues si no, pasaríamos a la parte de preguntas. Me voy a reunir con mis colegas, ver si alguien tiene alguna pregunta. Jueza Ibáñez, adelante. Gracias, señor presidente. Voy a pasar al español. Como sabemos, el sistema de Roma es un sistema basado o centrado en víctimas. Se puede leer de los primeros parágrafos del preámbulo. La pregunta es, ¿consideran ustedes que el tema de la reparación de víctimas es la misma en el caso de una calificación, investigación, determinación de responsabilidad posterior penal y reparación para las víctimas? ¿Es la misma que la que se podría dar en el contexto de crímenes de lesa humanidad, como son los crímenes y otros crímenes que están bajo el Estatuto de Roma? ¿Encuentran ustedes que es lo mismo o que hay diferencias? Eso es muy importante cuando se determina que un crimen está solamente considerado como un crimen ordinario, como violación simple, o como violencia sexual simple, o como un delito contra la humanidad. Me gustaría saber su apreciación sobre esto. Gracias. Thank you very much. Mr. Martinez. Gracias, señor Martínez. Por aclarar la pregunta, es en el ámbito de la reparación. Y hablamos de reparación del Estado por violación de un derecho humano recogido en una convención o reparación interna aparejada al hecho punible y al delito. Lo último, señor abogado, reparación aparejada a un delito y a unos perpetradores en concreto. Gracias. Dentro del sistema venezolano, y como ocurre en el ámbito también del derecho continental europeo, encontramos el ámbito penal, el ámbito penológico, y aparejado al hecho delictivo siempre surge o nace la responsabilidad civil de reparar el delito. Es decir, cuando se acredita la comisión de un hecho punible, surge aparejadamente la responsabilidad de reparación de ese delito, que puede ser una responsabilidad personal por parte del individuo o puede ser también una responsabilidad pública, pero indiscutiblemente en el ámbito de la jurisdicción interna de Venezuela, la responsabilidad penal arrastra posteriormente de una responsabilidad civil en el caso de que se acredite la comisión de un hecho delictivo, por lo cual existe la respuesta penológica retributiva y también existe la respuesta civil reparadora de la víctima. Thank you very much. Judge Ibáñez. Juez Ibáñez, ¿alguna otra pregunta? Una pequeña aclaración, porque la pregunta es si consideran ustedes que el contenido de la reparación por delitos ordinarios, por ejemplo, estamos hablando del caso de violación que ustedes en los casos que han mencionado dicen que los tratan como un delito de trato cruel e inhumano. La reparación por un delito ordinario de trato cruel o inhumano sería la misma que la reparación por un delito de violación como crimen internacional. Eso es lo que quisiera saber, si se puede. Gracias. Sí. Thank you very much. Mr. Martinez, please. Martínez, tiene la palabra. Apareja la comisión del hecho delictivo,
cada reparación es individualizada, pero no solo en el ordenamiento jurídico venezolano. Por ejemplo, en el ordenamiento jurídico del que yo provengo, el ordenamiento jurídico español, soy nacional español, es igual. Un hecho delictivo tendrá una reparación que no está ya cuantificada. Su quantum no existe preestablecido porque hay que tomar en consideración el efectivo daño causado a una víctima, hay que tener en consideración muchísimos elementos civiles que son los que van a configurar cuál es la efectiva reparación que se debe proceder. Y, evidentemente, cuando la comisión del hecho punible o del delito ha sido grave, el impacto será mayor en la víctima y su reparación en fórmula indemnizatoria o en cualquier otra fórmula estará aparejada al daño causado a la víctima. Pero no hay un quantum preestablecido en la ley, ya que es el daño que se acredita en la sentencia penal el que se repara en el ámbito civil. Es decir, no existen tramos sectorializados previamente entre los hechos delictivos. Un delito, por ejemplo, de violación tendrá una reparación de acuerdo a lo que se estime por el daño causado a la víctima y, por otro lado, un delito de trato cruel o un delito de trato inhumano o degradante también tendrá que ser reparado atendiendo al concreto daño recibido por la víctima que se tendrá que acreditar en el ámbito de la responsabilidad civil aparejada al delito. No sé si he respondido con eso la cuestión. Would the OPCVist like to say something as a La OPCV desea